se dice que aproximadamente 98,000 estudiantes se gradúan cada año del colegio secundaria que son indocumentadas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor de este programa, y en el capítulo de hoy vamos a hablar de educación avanzada. Para eso tenemos el gusto de invitarlo a Kenny Nienhuuse. Kenny, bienvenido al show. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas. Soy un profesor, un asistente profesor en la Universidad de Connecticut. En parte de mis responsabilidades son enseñar clases en nuestro programa de Higher Education y Student Affairs. Y aparte de eso, también hago investigaciones sobre el tema de universidades y colegios o del sistema de educación avanzada aquí en Estados Unidos, en donde se enfoca mi trabajo. Y también hago otras cosas relacionadas con ese trabajo, pero esos son mis labores principales. Excelente. Cuéntame un poquito, vamos a hablar un poquito de, como dijimos, de educación. Y cuando yo pienso en educación en Estados Unidos, en inglés se dice college, pero creo que college es un concepto bastante amplio, ¿no? Cuando tú piensas en college, ¿qué incluye? Sí, bueno, el sistema de educación avanzada en Estados Unidos es bastante amplia y es bastante grande. Es el sistema más grande de educación avanzada en todo el mundo, el que tenemos aquí en Estados Unidos. Pero sí, el tema que usamos aquí es el concepto de colleges o colegios. También usamos el término de universidades o universities, que es el tema que se usa aquí en inglés. Pero igual, aparte de esos, también tenemos colegios comunitarios que se llaman, o community colleges que se llaman aquí, y también tenemos algo que se llaman colegios técnicos o technical colleges también. Entonces, esos son básicamente los tipos o las categorías de colegios y universidades que existen aquí en Estados Unidos. Generalmente, cuando hablamos de universidades o universities, son colegios que son más grandes. Pero eso no es la razón en los números de estudiantes, no es la razón por qué tienen esa categoría, son los tipos de títulos que dan y cosas así, que por qué tienen esas designaciones. Y también dentro de las universidades existen como los rankings, ¿es correcto? Como los rankings académicos. Sí, bueno, hay diferentes tipos de rankings que se usan. Un ranking que es bien popular, que recién salió esta semana justamente, fue un ranking que sale del US News and World Reports. Esos son rankings que hacen a las universidades en base a prestigio, también dineros que traen por investigaciones que hacen los profesores, rankings que existen, que diferentes universidades dan a ellos mismos, a otros, también a otros puntos sobre los estudiantes también. Entonces, esos son algunos de los rankings que se ven. Que existe dentro de las universidades. Aparte de eso, también tenemos algo que se llama prestigio dentro de universidades también. Eso no es algo que se puede fácilmente evaluar, ¿no? Entonces son factores ya más que no se pueden evaluar con números, pero sí que hay ciertas categorías de universidades que tienen cierto prestigio que a lo mejor otras no tienen tan altos. Y un ejemplo de eso son los Ivy Leagues, por ejemplo. Cuando hablamos de los Ivy Leagues, estamos hablando de 8 universidades, que es el Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Princeton, UPenn, o la Universidad de Pensilvania, y la Universidad de Yale, en Connecticut, el estado donde yo trabajo. Esas son las universidades que son las más antiguas que existen, una de las más antiguas aquí en Estados Unidos, y generalmente son las que se consideran más prestigiosas, más difíciles para entrar, si uno es un estudiante, para tratar de entrar a ellas. Y
La universidad aquí en Estados Unidos es, podría decirse que es, bueno, podría decirse no, es casi un trabajo completo. O sea, el estudiante sale, digamos, hace su, no sé, su mid school, su high school en la casa de sus padres, en la Florida, por ejemplo, pero luego hace este proceso de ingreso, que luego me vas a contar un poco cómo es, y digamos que entra en Cornell, entonces se muda para Ithaca, New York, y pasa sus próximos 4 años en ese lugar. Cuéntame un poquito, digamos, ¿qué implica esto de vivir de esta vivencia en un campus que incluye... Los campus en muchos casos son casi ciudades enteras, ¿no es así? Sí, exactamente. Entonces, es el trayecto que usted describió es un trayecto más tradicional. Hablemos de ese y después hablemos del trayecto que hablamos, que no es tradicional y usemos comillas para describirlo ahí. Pero ese trayecto más tradicional es un estudiante que termina su enseñanza secundaria en un high school y después de ahí se va a aplicar a las universidades, generalmente en el cuarto medio, su último año, el 12th grade que se llama aquí en Estados Unidos, y de ahí va a la universidad si le aceptan. Y después eso, generalmente estamos hablando 17 o 18 años que tiene el adolescente. Y sí, se puede ir a cualquier parte de los Estados Unidos, de California. Tenemos nosotros estudiantes en nuestra universidad en Connecticut o en NYU, en la ciudad de Nueva York, que tiene estudiantes, ¿no?, de todo el mundo y obviamente de diferentes estados de Estados Unidos. Y sí, la universidad es muchas de ellas, las universidades grandes, no las más pequeñas que estábamos hablando antes, pero las grandes sí que tienen viviendas de 10,000, como la universidad mía, que tiene más de 10,000 estudiantes que viven dentro de ahí durante el año académico, a universidades que tienen 20,000 o más estudiantes que viven dentro de ahí. Entonces sí, son ciudades que existen donde tienen dormitorios, sus dorms que se llaman aquí, o que también tienen para comer, bibliotecas, obviamente, recursos para que ellos tengan para hacer actividades dentro de la universidad, deportivas y cosas así, para que tengan cosas para hacer también socialmente, al igual que académicamente. Un componente muy grande en el sistema de educación avanzada aquí en Estados Unidos es básicamente también el crear la persona. Es un concepto que nosotros, especialmente en el que trabajamos en la carrera de Student Affairs o asuntos académicos o estudiantiles, que nosotros básicamente ayudamos a los estudiantes para poder explorar un poco más sus identidades, a lo mejor a ciertas razas o culturas, sus identidades asexuales o otras cosas también, que pues nosotros les ayudamos también en ese ámbito, no solamente académico, pero también apoyarles en ese sentido también. Entonces sí, es bastante distinto a lo que se ve en otros países, que no existe este concepto mucho del mudarse, irse de la casa de sus padres y vivir durante el año académico dentro de las universidades y tomar sus clases y eso ahí. Lo que me viene a la mente cuando te escucho es, bueno, si una universidad tiene 10,000, 15,000, 20,000 alumnos y tiene dorms, y tiene bibliotecas, y tiene espacios recreativos, y tiene espacios deportivos, bueno, todo eso requiere mucho dinero. Entonces, ¿me puedes contar un poquito cómo es el proceso de financiamiento de las universidades? Sí, mira, es bien complicado el sistema financiero, cómo funciona aquí en Estados Unidos. Básicamente, la manera en que el individual paga por todo esto es a través de pagando por tuition o la matrícula. También hay becas que pueden dar el gobierno federal para disminuir el precio de lo que cuesta la matrícula. Entonces aquí estamos hablando de ayudas del gobierno federal. Si tu familia viene de bajos recursos, puedes aplicar para unas becas que se llaman Pell Grants. Y esas son becas que no se pagan, ¿verdad? Que te ayudan a pagar los estudios. También el gobierno te puede dar préstamos, ¿verdad? También el gobierno te puede dar oportunidades de trabajo, algo que se llama work study.
Entonces son trabajos que estudiantes tienen durante el periodo que ellos están trabajando, que están estudiando, que también están trabajando dentro de la misma universidad y están ganando un poco de dinero. Ahora, a nivel estatal también hay ayudas que existen también, que son becas en general. Porque cada sistema de educación, cada estado tiene su sistema distinto, ¿no? Y también hay ayudas también que existen institucionalmente también, que pueden ser becas o algo que se llama scholarships, que en realidad lo que son descuentos, porque no estamos hablando de dinero verdadero, que estamos aquí, generalmente son descuentos que están dando en la universidad, y también becas privadas que te pueden dar la universidad o las instituciones. Y también hay organizaciones fuera de las universidades que también te pueden dar becas privadas para ayudar. Entonces sí que hay varias áreas en la cual pueden ayudar para el estudiante y su familia poder financiar educación avanzada. Ahora, un problema que hemos tenido en educación avanzada es el tema de los préstamos. Y es un tema que se habla bastante hoy en día, que el nivel de préstamos, estamos hablando de un cuarto de todas las personas que vienen a Estados Unidos tiene un préstamo. Wow. De cuando han ido a la universidad o graduados o universidad para sacar su licenciatura. Entonces es un problema bastante grande porque estamos hablando, el promedio son como $35,000 que están pagando porque ya han ido a la universidad y esos son los préstamos que ellos han sacado. Entonces es un problema bastante importante el poder remarcar, aunque sí que hay ayudas que existen para que el estudiante sí que pueda ir con las becas que yo explicaba antes, pero sí. Sabes que tú estabas hablando recién de las becas, de las personas de algunos que no pueden pagar, de otros que pueden pagar. Tengo entendido que mencionabas al principio que hay un porcentaje de estos estudiantes que son internacionales, es decir, personas que han hecho su carrera, digamos, sus estudios secundarios, no sé, en Europa, en Latinoamérica, en Asia, que deciden hacer sus estudios avanzados aquí en los Estados Unidos. El régimen para estas personas es un poquito diferente, ¿no? Sí. El regresar a la universidad es distinto para ellos. Tienen que tomar el TOEFL para poder entrar a la universidad. Aquí es distinto, pero es un número de estudiantes bastante alto que vienen a estudiar aquí a Estados Unidos. Estamos hablando más o menos 1 millón de estudiantes, que son estudiantes internacionales que están dentro de aquí estudiando o ejerciendo, porque sí que pueden ejercer después de un tiempo, después que terminen su carrera y quedarse en el país para poder practicar su carrera por un tiempo antes que se tengan que ir por razones de sus visados. Entonces es un buen número, casi 900,000, lo que estamos hablando, lo que están estudiando. Entonces ellos van a todos los diferentes tipos de universidades y colegios que existen aquí en Estados Unidos, colegios técnicos, community colleges, universidades y colegios que están matriculados. Ahora, curiosamente, ese número se ha ido bajando cada año, los últimos 6 o 7 años ha ido bajando estos números. Ahora, una de las razones que la gente que investiga este tema ha dicho es básicamente, una de las razones es por el presidente Trump, que han dicho que las pólizas o las leyes que él ha pasado o las decisiones que él ha tomado han sido bastante xenofóbicas y que le ha sido el sentimiento más complicado para que los estudiantes se sienten bien, el poder venir, de sacar visados y cosas así, al igual que sentirse cómodos, ¿no? De estar en este país durante el clima y el periodo que estamos viviendo ahora con el presidente que Estados Unidos tiene ahora. Un buen ejemplo de eso fue este verano pasado, en el verano del 2020, ¿no? Que cuando su administración, la administración de Trump, la decisión que tomó fue de decirle a los estudiantes que no estén tomando ninguna de sus clases en persona, que no pueden estar dentro del país. Eso fue a causa del coronavirus que estamos sufriendo,
que él tomó esa decisión. Después de una universidad, la llevaron a la corte, decidió de no seguir con esa póliza. Pero sí, esas son decisiones así, lo que yo diría afectan a los números más y más que están disminuyendo de los estudiantes internacionales que vengan a estudiar aquí. Sí, creo que Estados Unidos está dando un mensaje medio ambiguo. Porque por un lado permite traer talento internacional, lo forma, lo educa, pero luego le dice muchas gracias, adiós. Es una oportunidad perdida justamente para el mensaje que este país continuamente da de oportunidades, de innovación, de crecimiento profesional, cuando en la práctica, digamos, se expulsa a estas personas que han invertido mucho tiempo y mucho dinero justamente en su educación. Es como raro, ¿no? Sí, bueno, y una gente a lo mejor diría que es irónico, son sentimientos que en investigaciones que yo he hecho sobre el tema de inmigración o de la población indocumentada, son sentimientos que yo digo que básicamente existían antes, pero lo único que ha pasado ahora es que se han despertado. Con la administración de Trump, él le ha dado como la razón y el apoyo en poder ejercer o decir cosas o actuar en ciertas formas que a lo mejor antes no se sentían cómodos o el poder hacerlo. Pero él le ha dado esa razón. Entonces, por eso yo creo que estamos viendo lo que estamos viendo sobre el tema. Ahora estamos hablando de estudiantes internacionales, también estudiantes indocumentados, que sí, que ciertamente les está afectando el clima actual y se está viendo en el ámbito de educación avanzada. Bueno, hablemos un poquito de estos estudiantes, de ese segmento que mencionaste, estudiantes indocumentados. Primero cuéntame un poquito quiénes serían y bueno, y si puedes contarnos un poquito la problemática que tiene puntualmente respecto del punto de vista de la educación. Sí, la población indocumentada es un tema que yo he hecho bastante estudios para tratar de entender un poquito más las barreras que existen para ellos, el poder entrar a las universidades y todas las leyes, muchas de ellas discriminatorias que existen contra ellos y el poder no entrar a la universidad o seguir sus estudios. Entonces estamos hablando de, en Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos números de gente que son indocumentadas, más o menos 10 millones. Es el número aproximadamente que tenemos de la población total aquí en Estados Unidos. La mayoría de ellos en estados como California, Nueva York, Texas y otros. Pero esos son los estados que tienen un gran porcentaje de esa población. Básicamente, se dice que aproximadamente 98,000 estudiantes se gradúan cada año del colegio secundaria que son indocumentadas. Algunos de ellos tienen DACA, que es la ley que pasó el presidente Obama en el 2012, el verano del 2012, que fue la acción diferida para jóvenes que existe. También que en cierto sentidos le ayuda, generalmente poco, pero en cierto sentido le ayuda el poder entrar más a la universidad y cosas así. Pero actualmente hablamos de como 450,000 estudiantes que son indocumentados que están dentro de universidades actualmente aquí en Estados Unidos. Entonces es un número bastante alto que estamos hablando de estudiantes que están dentro de ahí. Ahora, aunque sea un número alto, tampoco lo quiero decir que es el poder egresar a la universidad es algo que es fácil para esta población. Es bien difícil. Porque esas becas que hablamos antes de los Pell, Work Study y los préstamos, ninguno de ellos aplica. Tiene exactamente. Aunque tengan DACA, sí. No pueden. Entonces no tiene ninguna ayuda el gobierno federal. Y en el estado, son pocos los estados también que le ayuda con becas estatales y con algo que se llama In-State Resident Tuition, que es una matrícula más descontada para poder entrar, para poder pagar para las universidades públicas.
Entonces, como eso, entonces existen muchísimas barreras para esta población el poder entrar a la universidad. Entonces es bien complicado, especialmente financiar sus estudios. Entonces no es nada de fácil. Quiero hacerte una pregunta, puede sonar muy, muy simple, pero me parece que quizás no toda la audiencia entiende la implicancia de el no poder entrar a la universidad. O sea, quiero decir, a ver, dentro de este país hay un concepto que muchas veces se repite en las épocas de elecciones, que tiene que ver con la meritocracia, con la idea de que todo depende del individuo, y con este concepto de, bueno, si tú te esfuerzas y tú eres bueno y tú eres talentoso, vas a alcanzar tus objetivos. Obviamente que ese es un tema que implicaría un programa entero, lo cual no te pido que lo detalles, pero hablemos puntualmente de qué quiere decir que una persona no puede ingresar a la universidad. O sea, ¿qué implica en su vida? Imaginemos una persona que nace, un joven que nace en un barrio humilde, pobre, una persona que nace en un barrio rico y una persona que llega del exterior y va a un barrio pobre. El primero de todos quizás podría alcanzar, quizás si tiene mucho talento, si tiene mucha capacidad, podría alcanzar alguna de estas becas. El que viene de un barrio, de una ciudad más rica, probablemente o pueda pagarlo o tenga muchas más herramientas, ha ido a un high school mejor. Pero el tercer caso, el inmigrante que ha llegado en forma que está indocumentado, que como tú bien decías recién, no puede alcanzar a las becas. Es muy factible que no pueda entrar a la universidad. Entonces, esas personas cuando tienen 25, 27 años, cuando ya se recibieron, ¿qué diferencia hay entre los tres? O sea, ¿cuál es el impacto real de no poder ir a la universidad? Sí, el impacto es bien, bien fuerte. Estamos hablando de ingresos que ellos tienen a sus familias. Estamos hablando de diferencias bastante amplias. Entonces, si una persona termina su enseñanza media, su high school, ¿verdad? Su enseñanza secundaria, más o menos la familia de esa persona, ese individuo, va a ganar como $700 al año, que a la semana, lo siento, básicamente, ¿verdad? Sí. Pero si hablamos con una persona que tiene un título, una licenciatura, estamos hablando de una cifra de $1,200 a la semana. Entonces la diferencia es bastante amplia, bastante, $500 por semana, por mes, 400, multiplícalo por mes y después multiplícalo por la vida de una persona. Entonces las diferencias son bastante graves, ¿no? En la diferencia que existen para el poder ir. Entonces la educación es muy importante para el poder tener ingresos. Y aparte de eso también hay muchos estudios que se han hecho en otros factores también, ¿no? Que uno tiene mejor salud, más probabilidad de participar en elecciones, menos de poder ir a la cárcel y otros motivos que se han estudiado bastante, que el ir a la universidad y el tener más educación favorece esos factores para que la gente tenga mejor vida. Entonces sí es bastante grande. Este concepto de meritocracia que existe es un concepto que yo en mis clases hablamos bastante con nuestros estudiantes, que en cierta forma muchas veces no existe en el sistema de educación avanzada de la forma en que la gente cree que existe. Entonces en realidad muchas veces un mito que existe sobre esta noción de meritocracia, pero también es una que es bastante difícil para nuestra comunidad, muchas veces la comunidad hispana, el poder entender eso, ¿no? Del concepto de un inmigrante venir a este país, trabajar duro y, pues si yo trabajé duro y pude sobrevivir y hacerlo bien, otros también lo pueden hacer. Es como el concepto que dicen mis padres, ¿no? Mis padres vinieron de Chile y dicen eso, ¿no? Que pues si yo lo hice, otros inmigrantes también lo pueden hacer. Pero no darse cuenta que las oportunidades que a lo mejor les dieron a ellos no se las dan a todos los otros inmigrantes, ¿verdad? Y eso lo estamos viviendo ahora con la población indocumentada que no tiene
la probabilidad o la posibilidad de poder sacar un tipo de residencia o algo así para poder actualizar su estado migratorio para poder vivir aquí y tener un poquito más de estabilidad en sus vidas. Sí, en este segmento de este podcast hemos hecho algunos capítulos, de hecho el anterior hablamos específicamente de la problemática inmigratoria y de las diferencias que hay puntualmente entre diferentes tipos de inmigrantes, y mucho tiene que ver con la educación que tienen cada uno de ellos. Con la educación, con el color de piel, con con los niveles socioeconómicos, que eso afecta directamente a su vida. Y en consecuencia de esto, hay un metamensaje que está bajando en muchos casos, sobre todo en las compañías de tecnología. Es muy habitual conversaciones que se tienen en compañías como Facebook, como Google, como Amazon, en compañías en general en Silicon Valley, donde se viene hablando hace tiempo de un mensaje, o se viene cuestionando hace bastante tiempo la educación avanzada, la necesidad de esta, y quizás la incapacidad de la universidad formalmente de poder enseñar herramientas que tienen que ver con el trabajo diario. Puntualmente estoy pensando en desarrollo de software. Si bien se estudia y hay mucha gente muy capacitada que lo puede enseñar, muchas veces esta industria está fomentando la idea de reducir el tiempo de estudio formal y puntualmente de ofrecer otro tipo de herramientas a quienes quieren trabajar ahí. Me gustaría escuchar un poco tu punto de vista, digamos, como formador, como docente universitario, sobre este tema. Sí, es un movimiento que ha crecido más y más en los últimos años, ¿no? De enfocarse más en una carrera más técnica o enfocada en ciertas áreas. Por ejemplo, como en el software development, por ejemplo, es una y hay otros ejemplos también. Esta es una área que nosotros que trabajamos en el ámbito de educación avanzada, no estamos muy favorables sobre este tema, porque nosotros creemos que el ir a la universidad y el poder tener una formación que es de la persona entera y de otros ramos que a lo mejor uno no tomaría si uno se enfoca específicamente en una carrera, no les da la oportunidad de tomar clases como en humanidades o en ciencias políticas o sociología o en otras áreas, ¿no? Que nosotros creemos que es bastante importante para crear una persona entera, una persona que pueda pensar de una forma crítica, puede criticar ciertas cosas y ver de puntos de vista más amplias y no necesariamente más cerradas, no cerradas en el sentido malo, pero una que es tan enfocada que no da la capacidad, ¿no?, de poder aprender de otras áreas, de otras disciplinas o de otros ramos que uno pueda tomar. También otro problema que existe ahí también es, bueno, ¿qué pasa si uno deja ese trabajo y uno está solamente formado en una área? Difícil poder después encontrar un trabajo si se termina eso. Entonces, hay varios puntos que hay que examinar para ver pues, por qué eso no es una opción que muchos de nosotros estamos en favor de hacer, de tomar. No, tiene mucho sentido y tú sabes que me pasó hace muy poquito, es muy común en la industria de software, el desarrollo de software, hoy en día orientado a los juegos, como la necesidad, la importancia de los profesionales si querés, en ciencias un poco más blandas, en cuestiones que tienen que ver con la sociología, con la psicología, con la forma de pensar, están influyendo directamente en estas compañías. Te voy a dar un ejemplo muy puntual que creo que es interesante. En el desarrollo, las compañías que desarrollan juegos han descubierto que el gran desafío de los desarrolladores y las compañías que desarrollan juegos, en general el desarrollo de software, es el engagement. Es la idea de que el consumidor
esté más involucrado con ese producto y en consecuencia consumo más tiempo y en consecuencia, digamos, invierta más dinero ahí. Tradicionalmente, lo que se hacía era buscar la manera de complejizar el producto, de agregarle más herramientas para que vaya haciéndolo. Pero se demostró que no es la única forma. ¿Y cómo se demostró? Con estudios sociológicos, con psicología, con estudios blandos, con la idea justamente de entender que el ser humano no es un robot y no pensamos todos exactamente igual y no accionamos. Y como tú bien dices, esto no se puede, digamos, no hay manera de estudiar, de aprender esto en un curso en 6 meses. La importancia de la formación académica implica justamente la capacidad de abrir la cabeza y de poder incorporar más conocimientos. Y por otro lado, y esto iba un poquito de la pregunta que quiero hacer, también tiene mucho que ver quizás la idea en que en un campus universitario, en un aula, tú puedas compartir una materia, una clase con personas que estudian carreras diferentes a la tuya. Entonces, mi pregunta es, estamos viviendo hoy en día esta pandemia en donde está lleno de estudios a distancia y donde la gente está cursando mucho a través de Zoom y a través de Hangout y estas herramientas, pero no tenés a las personas alrededor y no tenemos al profesor enfrente. Entonces, ¿tú cuál ves o cuál crees que va a ser el impacto que va a tener esto? ¿Y dónde crees que va a generar esta ausencia de educación presencial? Sí, es bastante complicado lo que estamos viendo ahora con el coronavirus, y esto es un problema que se va a ir por años hacia el futuro. Ahora, es verdad, estamos haciendo, la mayoría de nosotros profesores estamos haciendo clases por WebEx, por Zoom y por Google Hangout y otras plataformas, el Blackboard y otras que estamos usando. Y es bastante difícil para nosotros que trabajamos en clases o en ramos en que las conversaciones es muy importante, ¿no? Para formar estos sentimientos, estos pensamientos críticos que nosotros estamos tratando de poner en nuestros estudiantes, ¿no? El poder pensar más allá. Y es bien difícil hacerlo a través de una cámara, a través de un computador, ¿no? Y tratar de tener lo que es comunidad y el poder tener estas conversaciones si uno no está cara a cara. Entonces es bien complicado. Ahora, donde me preocupa esto bastante es las diferencias que ya vemos nosotros sociales. En el que puede entrar a la universidad o el que no puede, se van a ver más y más. Porque vamos a ver diferencias que existen dentro de la universidad. Los estudiantes que están dentro de la universidad tomando sus clases, vamos a ver diferencias que existen entre gente con menos recursos, lo que a lo mejor están estudiando desde casa, que a lo mejor no tienen todos los recursos que necesitan ahí, que pueden tener dentro de la universidad que le está apoyando, ¿no? Estamos hablando de computadores. Tengo un estudiante ahora que no tiene un computador y está tratando de estudiar y sin un computador no puede. Entonces, ¿cómo lo hace? Entonces lo pide por préstamo y cosas así que existe dentro de la universidad, pero si estuviera en casa no lo tuviera, no lo va a tener. Entonces vamos a ver diferencias así que ya existían antes, se van a amplificar más y más con el coronavirus, y eso me preocupa. Entonces vamos a ver más diferencias, desafortunadamente, que ya existen, se van a amplificar más. Con todo este tema de justamente del coronavirus, de vivir fuera del campus, digamos, de las complicaciones que tienes en la forma de tu trabajo, ¿cómo haces para mantenerte informado? Entonces, mucho de mi tiempo son leyendo los artículos, ¿verdad? Que mis colegas están publicando. Mucho también se basa en los estudios que yo hago, que también me tengo que informar de lo que han escrito otra gente sobre los temas para informarme más. Mucho tiempo también es pensar cuáles son las cosas que están impactando a educación avanzada en Estados Unidos o en el extranjero. Eso. También leyendo Twitter también es un buen
área también para mirar lo que está pasando. Y otras. El Chronicle de Higher Education es bueno para también informarse. Inside Higher Ed es otro para poder actualizarse qué está pasando actualmente en educación superior, o que sea coronavirus, que es un tema que se está hablando mucho, las diferencias que existen de estudiantes en base a raza, o también otros temas también que existe la violencia sexual, también, que es un tema bien importante que le demos énfasis. También el tema de indocumentados, también, que se comenta harto y se habla. Entonces, son algunas formas que yo por lo menos me quedo actualizado de lo que está pasando actualmente en educación avanzada. ¿Hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado? ¿Sabes? Una cosa que yo creo que es bien importante el saber es que cuando hablamos de acceso a la universidad, y lo hablamos antes un poco de lo que es lo más tradicional, ¿no? Que un estudiante que tenga 18 años se gradúe de colegio secundaria y vaya a la universidad, ¿no? El tema es lo que hablamos de tradicional, pero más y más vemos estudiantes que no son de esa edad, o que no son estudiantes que tienen bastante recursos, que van a la universidad. Entonces, ese estudiante que se llama no tradicional o non-traditional, la realidad es que más y más son estudiantes que son la mayoría, que están tomando mayores números dentro de las universidades. Entonces, ese es un grupo también que tenemos que enfocar nuestro tiempo para ayudarle a ellos. Entonces, si es una mamá que tiene un hijo que tiene 25 años que está volviendo a la universidad, ¿qué podemos hacer para ayudarle a ella para que pueda ir? O si estamos hablando de un estudiante que tiene 22 años y que no pudo entrar a la universidad inmediatamente, también ayudarle a ellos y qué podemos hacer, o un estudiante indocumentado. Entonces hay bastante que podemos estar haciendo dentro de las universidades para apoyar a los estudiantes más y más. Eso es algo importante que necesita nuestra atención, en cómo le podemos ayudar y apoyarles a ellos. No necesariamente financieramente, eso es muy importante, pero hay otras cosas que también podemos estar haciendo dentro de las universidades para apoyarles a ellos. No, sin dudas es muy interesante lo que dices. Creo que, o no sé, mis padres me han enseñado que justamente es la educación la forma de progresar, y la manera de poder tener una mejor vida, de poder aprender de poder pensar un poco más y de poder cuestionarnos algunas cosas que pasan en la vida diaria y que muchas veces nos pasan de largo y no nos damos cuenta. Sí. También, ahora que hablas de padres, y si hablamos de la población hispana, tenemos el concepto de educación, ¿no? Y la educación, sí, también existe la educación formal, ¿no? Que es algo bien importante para nosotros, pero desafortunadamente hay un gran número de inmigrantes o de hispanos en Estados Unidos que no necesariamente tienen la información sobre qué es el sistema avanzado aquí en Estados Unidos, que es bien complicada. Entonces, no poder entender la universidad para alguna gente es el que ellos no quieren entrar a la universidad, y no es así. Entonces, eso es otro mito que también tenemos que descartar y quitar, que hay muchas gente de nuestra comunidad que quiere ir a la universidad, pero no tiene necesariamente los recursos. Financieramente sí es importante, pero también la información de los consejeros vocacionales, que no les da la ayuda que necesitan en colegios secundarios, al igual que a lo mejor en sus familias o en sus núcleos de amigos o de otros familiares que existen, que no necesariamente tienen esa información que otra gente con más recursos tiene. Entonces, ¿cómo le podemos ayudar y apoyarles a ellos para que tengan la información, para que puedan tomar informaciones que sean más concretas y que les ayude a ellos más tomar la decisión que es más apropiada para ellos en su situación? Sin duda lo que estás diciendo es clave. A veces pensamos que la ayuda es únicamente financiera, y si bien la ayuda financiera es importantísima y es clave, no es la única. La verdad es que si tú naces en un ambiente en donde te incentivan y te forman y
y tú sabes que el camino es hacia la universidad, es una parte. Pero lamentablemente no muchas personas nacen en estas familias, muy pocos son los privilegiados que tienen esta opción, entonces no alcanza únicamente con el dinero. El apoyo familiar, como tú decías, el apoyo de la escuela y en general la posibilidad de pasarte 4 años aislado de tu familia sin tener que ayudarlos económicamente, es un privilegio que no todos pueden darse. Exactamente. Bueno, Kenny, la verdad es que te agradezco mucho por el tiempo que nos dedicaste. Creo que esto fue muy interesante y bueno, ojalá podamos seguir haciendo este tipo de programas. Perfecto, muchas gracias, Ariel, por el tiempo, por la invitación y bueno, muchas gracias a ti que llegaste a este lugar. Evidentemente te está gustando lo que estamos haciendo. Para nosotros es muy importante que nos puedas apoyar, que te puedas suscribir a los canales de YouTube, de Spotify, pero sobre todo que los puedas comentar con tus amigas y amigos. Esta es la forma en la cual podemos tener invitados de calidad y podemos seguir haciendo este programa. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.